noticia en desarrollo en Noticias Caracol. A las 7 de la mañana, 1 minuto, le damos la bienvenida a quienes llegan, a quienes se conectan a nuestra primera emisión de Noticias Caracol, Primero la Gente. Los bombardeos que adelantó el gobierno nacional contra las disidencias de las FARC han dejado más preguntas que respuestas. Por eso, a esta hora, Estefanía Valencia y Carlos Barragán tienen como invitado al comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides. Compañeros. Daniela, muy buenos días. Colombia enfrenta hoy un debate profundo. Hoy el país exige respuestas claras sobre si falló o no la inteligencia militar, si hubo o no irregularidades en los protocolos para las operaciones militares con bombardeos y sobre quién recae la responsabilidad por la muerte de esos 15 menores de edad. Por eso es tan necesaria esta conversación. A esta hora nos conectamos con el comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides. Almirante, muy buenos días, bienvenido a Noticias Caracol. Buenos días, Estefanía, un saludo a toda la audiencia. Almirante, comienzo preguntándole, la directriz del presidente Gustavo Petro era no bombardear mientras hubiera menores de edad. ¿Qué pasó? Bueno, primero, usted ha hablado de una palabra irregularidad. No hay ninguna irregularidad. Todas las operaciones militares se preparan, se planean y se ejecutan en el marco de la doctrina, en este caso en el marco de los derechos humanos y el DIH. En ese sentido, aquí lo que hay que es demandar, condenar el reclutamiento de niños, niñas, adolescentes por parte de grupos armados organizados que los están llevando a ser parte del conflicto. Ahora sí, entonces le comento la situación. Ante la situación inminente que tuvimos la semana pasada del avasallamiento de 20 soldados por parte de más de 100 delincuentes del Gabor de Mordisco, tuvimos que tomar la decisión de aplicar el apoyo aéreo cercano para salvar a 20 soldados que estaban en inminente peligro. En ese momento al presidente se le informó de la situación, que la posibilidad que haya de menores, y él nos autorizó la operación. Insisto, esto es una operación que sale de la manga del mago. Aquí hay un planeamiento, hay unos principios muy bien claros del DIH, que son los principios de proporcionalidad, para no causar daño excesivo a la población, un principio también de distinción, donde uno define muy bien a quién va a atacar, para no provocar daños colaterales a civiles o a bienes protegidos. El de principio de precaución, que hay que tomar todas las medidas posibles para minimizar el daño. Aquí se usó una medida puntual, que fue el apoyo cercano, para evitar el máximo daño a la población civil, que no había de por sí. Humanidad, el principio para evitar cualquier sufrimiento. Así que aquí hay una operación muy bien planeada en el marco de la doctrina y los principios del DIH. Quiere decir, si le entiendo, almirante, tanto las fuerzas militares como el presidente Petro, antes de hacer esa operación militar, ya sabían que habían menores de edad y aún así decidieron proceder con el bombardeo. Que había la posibilidad de menores, siempre la ha habido. Ustedes han registrado también el reglamento forzado, y aquí en ese momento yo condeno y yo los invito a ustedes a que eso sea lo que nos enfoquemos. En ese momento, ya lo manifesté, el señor presidente conoció la situación. Prácticamente yo, junto con el ministro de Defensa, dijimos, está pasando esto, señor ministro, hay más de 100 delincuentes a menos de 300 metros y nos van a avasallar. Debemos tomar esa medida. Si no hubiera sido así, hoy tendríamos por lo menos a 20 familias llorando la muerte de sus soldados y el señalamiento al gobierno de las fuerzas militares por haberlos dejado asesinar. Así que aquí hemos tomado la decisión más correcta en el marco de la ley, del DIH, de la doctrina, para hacer esa operación, que fue la última instancia para poder en ese momento atacar a esa organización y evitar la muerte de los soldados. Señor almirante, uno tiene entendido que la Procuraduría General de la Nación también hace una vigilancia sobre este tipo de operaciones militares. Es decir, también hay una evaluación también de ellos de lo que es el costo-beneficio. ¿La Procuraduría qué les dijo a ustedes en este caso? La Procuraduría puede tomar poder preferente en la investigación, porque ante este tipo de actividades, de operaciones, siempre hay una investigación que la abre, obviamente, las mismas fuerzas militares, una investigación disciplinaria, administrativa o penal, como también lo ha manifestado el fiscal penal militar, y la Procuraduría puede pedir el poder preferente para investigar. Así que estamos abiertos a cualquier situación. Pero aquí
no tenemos ningún problema porque no ha habido ninguna irregularidad. Todo está muy bien claro, hay un planeamiento, hay una decisión que se toma en el marco de la norma y así que estaremos atentos a dar la cara. Hubiera sido más complicado tener que dar la cara a 20 familias que de soldados muertos. Así que estamos trabajando, nosotros no vamos a parar, vamos a mantener las operaciones porque nos corresponde garantizar la seguridad y la defensa de los colombianos en el marco de la ley y esa es la labor nuestra. Hoy no hay ningún cese al fuego, tampoco hay ninguna operación o restricción de operaciones militares, así que vamos a mantener toda la contundencia con las capacidades de nuestro ejército, de nuestra armada, de nuestra fuerza espacial, a favor de la seguridad de los colombianos en todo el territorio nacional. Almirante, el presidente Petro para el 2025 dijo que matar a un niño en un bombardeo no es un daño colateral, sino un crimen de guerra. En este caso, ¿quién tiene entonces la responsabilidad de las muertes de esos niños? ¿Quién le va a dar la cara a las familias de esos niños? El concepto de crimen de guerra en este caso se aplica al reclutamiento forzado de menores. Por favor, consulten el DIH. Nosotros hemos actuado en ley de acuerdo a nuestros principios, a nuestra doctrina del DIH. Con respecto a lo que pasó en el año 2020, no me corresponde a mí pues, opinar. Son momentos políticos diferentes. Lo que sí puedo decir es que la operación que hemos mantenido, hemos adelantado, son operaciones legales y lícitas, tal como fue la que se sucedió en ese entonces. Aquí no hay nada que discutir con respecto a la doctrina. Nosotros tenemos que saber que un menor es un blanco lícito en la manera que está vistiendo, usando armas, caracterizado en función continua de combate y se convierte en un blanco lícito y en ese momento pierde la protección que le da el DIH como un civil. Repito, pierde la protección cuando están llevando armas, participando en las hostilidades y haciendo parte, obviamente, de la acción delictiva contra las fuerzas. Así que eso está muy bien claro, eso no tiene interpretación porque está bien definido en el DIH y nosotros, en ese sentido, se vuelve un objetivo militar lícito para un ataque directo, como fue en este caso lo que pasó. Nosotros, obviamente, hacemos un balance en el marco de los principios del DIH de proporcionalidad, humanidad, para evitar el menos afectación a la población civil. Y aquí lo hemos hecho y está muy bien claro y estaremos atentos a que cualquier instancia de control pues, nos pregunte para entregar los documentos y las versiones que corresponden para evitar cualquier situación. Señor almirante, pero no deja de ser contradictorio que hace 4 años no era un blanco lícito y hoy sí es un blanco lícito. ¿Se prepara ya la oposición para pedir la cabeza del ministro de Defensa? ¿Ustedes tienen argumentos para ir al Congreso de la República y defender a su ministro? El ministro de Defensa va a hacer su debida presentación de lo que pasó. Con respecto a temas políticos, no me corresponde a mí hablar. Yo, aquí como comandante general, yo respondo porque las operaciones se mantengan en contra de todos los grupos armados organizados en el marco del DIH y la doctrina y la ley. Aplicaremos los métodos correspondientes como correspondan para lograr afectar a esos grupos que están llevando a la población civil a un nivel de inseguridad, no hay bienestar para ellos, así que nos corresponde, y esa es la orden del presidente, atacar a los grupos armados ilegales, igualmente como las economías ilícitas. Así que vamos a seguir trabajando y daremos la cara como corresponde, pero aquí insisto, aquí hay que, lo que ustedes deben señalar es a estos grupos que están reclutando a nuestros niños. Tenemos que seguir protegiéndolos y los invito a que ustedes trabajen con nosotros, con el ICBF, con las autoridades locales, para evitar que estos niños sean reclutados. Porque en ese momento los que están más reídos es esos grupos armados que están viendo cómo la sociedad civil, las entidades, la sociedad está atacando la institucionalidad. Entonces yo los invito a que aquí nos enfoquemos en realidad quiénes son los victimarios, que son los que están llevando a estos niños y son los que están cometiendo los verdaderos crímenes de guerra, que es el reclutamiento forzado de menores de edad llevados al conflicto. Así es, almirante. Ahorita en unos minutos precisamente haremos un tablero para poder explicar un poco el panorama de la situación de reclutamiento que hay hoy en el país. Pero le pregunto, almirante, ¿por qué se le ocultó a Colombia esa información de menores de edad muertos en esos bombardeos? La polémica inició porque la misma defensora lo hizo público con el más reciente bombardeo que fue en Guaviare. Pero no sabíamos, se supo tiempo después, que incluso hace casi 3 meses en otro bombardeo también murieron menores de edad. ¿Por qué no se había informado eso? No, está usted errada. Nunca se ha ocultado esta situación.
Una vez Medicina Legal emite sus conceptos, nosotros ponemos la cara. Lo que pasó en agosto fue un combate allá en el Guaviare también. Recordemos que allá se dio baja a Duan Ochito, individuo que estaba liderando una estructura que tiene azotada al departamento del Guaviare. Allá hubo un combate de 2 horas. Recordemos que allá fue cuando nos han azonado y nos han secuestrado a 30 soldados durante 3 días. Allá, en ese combate previo a la azonada, hubo alrededor de 2 horas de combate, y ahí en ese combate han caído 3 menores combatientes que estaban siendo parte de ese grupo. Y la Medicina Legal informó, entonces sí, hemos informado. Nosotros nunca hemos negado ninguna, ni hemos ocultado. En el caso de la semana pasada en el Guaviare, igualmente, Medicina Legal informó que de los 20 muertos en desarrollo de operaciones eran 7. Hemos dicho, está claro, pero nosotros no vamos a ocultar nada cuando quien publica el resultado es Medicina Legal. Así que estamos siendo claros. Aquí no hay ningún ocultamiento, no hay ninguna irregularidad. Aquí hemos sido claros y nosotros, insisto, vamos a mantener operaciones, obviamente, aplicando los principios del DIH, porque la comunidad está cansada en el Guaviare, está cansada en Arauca, está cansada en el Catatumbo, en el sur de Bolívar, en el Cauca, de esos grupos, y nos corresponde, como ustedes también nos han pedido, que la fuerza actúen porque no estamos con las manos atadas, estamos con importantes resultados, y aquí vamos a seguir trabajando a favor de los colombianos. Almirante, o sea, ustedes 3 meses casi después de esa situación, de esa operación, ¿no estaban enterados que dentro de los muertos habían menores de edad, o estaban enterados pero no lo habían informado? Estamos enterados y lo hemos informado en los reportes. Insisto, Stephanie, no tenemos ningún ocultamiento, ni tampoco hay ninguna irregularidad, como usted manifestó al inicio de la transmisión. Así que hay transparencia, y estamos dando la cara aquí hoy día, y cuando corresponde aquí por los medios o en el Congreso, estamos dando la cara de lo que estamos haciendo, porque los colombianos necesitan de sus fuerzas militares realmente robustas, operando en el marco de la legalidad, como lo hemos manifestado. Así que no hay ningún ocultamiento. Además, quien publica los resultados son Medicina Legal, ellos los publican y nosotros los asumimos, y hacen parte de la investigación que estamos adelantando, porque cada vez que hay una operación con resultados contra los grupos armados, se abre una investigación que la adelanta las mismas fuerzas militares en el marco de la disciplina y de forma administrativa, o la asume la Fiscalía o la asume la Procuraduría. Así que estamos claros en esa situación, y yo creo que le quede claro aquí a todos los colombianos que aquí no hay ninguna irregularidad. Estamos actuando en el marco del DIH, y eso no se puede interpretar. Y estamos trabajando con miras a lograr que esos grupos sean lo máximo afectados para devolver la tranquilidad a los colombianos en el territorio. Sí, señor almirante, pero nos enteramos por ejemplo, de lo del Amazonas, fue a través del trino del presidente ayer y de la defensora ayer. ¿Ustedes en su momento le pusieron la cara a las familias de esos niños del Amazonas o de los bombardeos en octubre? Nosotros siempre hemos puesto la cara ante cualquier situación. Nosotros no tenemos ningún ocultamiento ni ninguna restricción al respecto. El reporte de lo que pasó en agosto, de los 3 menores que han muerto en combate, lo conoció el país, lo manifestó la Defensoría, igualmente lo manifestó Medicina Legal, así que aquí no hay ningún ocultamiento, insisto. Hemos sido claros. Al momento tenemos 12 menores combatientes que han caído en el desarrollo de las operaciones. Lo puedo manifestar. Han caído 4 en la operación contra alias Jenny en el departamento del Caquetá, en el sector de Puerto Santander. Eso también quedó claro y lo manifestamos. Los 7 que han caído la semana pasada en el Guaviare, esa semana que pasó, y uno que se cree que cayó en un ataque puntual contra el cabecilla del Gaor en Arauca. Ahí van 12 menores, que lamentamos obviamente la muerte de ellos, sus familias, pero nosotros más hubiéramos lamentado en ese caso si hubieran muerto los 20 soldados la semana pasada. Así que nosotros vamos a mantener las operaciones en el marco del DIH, y estamos dispuestos a aclarar ante cualquier ente de control lo que sucedió, porque no estamos actuando en legalidad y de acuerdo al DIH y a la doctrina militar. Es muy difícil, señor almirante, que hayan o que se hagan bombardeos garantizando que no haya menores de edad en estos lugares, o cuál es la situación de los menores de edad en esos campamentos normalmente. ¿Qué tan fácil es para la fuerza pública determinar si hay o no hay menores de edad en estos sitios? La inteligencia siempre ha arrojado de que esos grupos siguen reclutando. Y es muy difícil poder hacer un conteo en la selva,
y poder detectar o discriminar que de los 20 o 30 bandidos hay 1 o 2 o 3 menores. Aquí la inteligencia nos lleva a que siempre hay la posibilidad de menores y nosotros inclusive hemos suspendido muchos bombardeos. Muy bien, almirante, muchísimas gracias. Conociendo que hay menores. Así que seguimos nosotros aplicando los principios del DIH, la discriminación, el principio de proporcionalidad. Así que, por favor, necesitamos que los gobiernos sigan confiando en las fuerzas militares y condenemos a los grupos armados que están reclutando a nuestros menores allá en el campo, en el área del Cauca, para llevarlos al Guaviare, y así que nos corresponde seguir trabajando para evitar que estos niños sean reclutados. Así que los invitamos a que mantengamos ese cuidado de los menores por parte de las familias y evitar que esos grupos sigan aumentando su número de efectivos en el campo de combate. Son los grupos los que están reclutando, usted lo ha dicho. Almirante, muchas gracias por su explicación aquí en Noticias Caracol. A ustedes muchas gracias y yo quiero invitarlos por lo menos a que confíen en sus fuerzas militares. Somos 230.000 hombres que estamos dando todo de sí. Soldados, marinos y aviadores que están trabajando a diario por los colombianos, inclusive hasta dar su vida por ellos. Así que gracias por este espacio y seguimos trabajando a la ofensiva. Nosotros estaremos dando todo nuestro planeamiento, preparación de operaciones para lograr en lo máximo afectar a esos grupos que tanto tienen azotados a los colombianos en el territorio. Viene el almirante Francisco Cubides, comandante de las fuerzas militares, explicando en medio de este profundo debate que hay en el país por la muerte de los 15 menores de edad en los bombardeos que ha realizado las fuerzas militares en los últimos meses en Colombia. Estefanía, es que esta polémica ha recordado que en 2019 la muerte de 8 menores de edad durante una operación militar en el Caquetá contra las disidencias de las FARC también generó graves cuestionamientos del gobierno de Iván Duque y precipitó incluso la renuncia del entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, que precisamente nos acompaña a esta hora de la mañana. Doctor Botero, bienvenido. Muy buenos días, un cordial y afectuoso saludo a usted y a todos sus televidentes. Yo estaba escuchando su intervención en el año 2019 en la moción de censura, donde usted se tuvo que defender precisamente ese debate de Roy Barreras. Incluso esta semana o en algunos medios de comunicación lo escuché decir que estos argumentos que está presentando hoy el gobierno son los mismos que usted presentó en esa moción de censura para defenderse. Sí, yo diría que es un copiar-pegar de lo que ocurrió en el mes de noviembre de 2019, es decir, hace ya 6 años. Yo creo que básicamente lo que hizo este gobierno fue ver qué era lo que yo había dicho, qué era lo que había ocurrido y coger y expresar en unas palabras iguales sí o similares prácticamente lo mismo. Y yo pienso que este es un tema sumamente delicado, es un tema donde no se puede, como se dice coloquialmente, coger el rábano por las hojas, hay que ir profundamente a él. Aquí hay un crimen que es el más grave de todos, que es el reclutamiento de los menores. Ese es un crimen que está consagrado en el Estatuto de Roma como un crimen de lesa humanidad. Digamos que casi por una circunstancia, aunque no idéntica, pero sí con algunos visos de similitud, hay una orden de captura hoy en día contra Putin, el presidente de Rusia. En este caso no fue muerte, sino fue, por el contrario, apropiarse de unos niños ucranianos y por eso tiene en este momento una orden de captura. O sea que el problema de fondo es el reclutamiento de menores y eso es lo que es moralmente inaceptable y es sumamente grave. Y esa es la discusión de fondo que tenemos que dar. Y en eso han coincidido varios expertos, pero doctor Botero, ha dicho el ministro de Defensa, y ahora también se lo escuchábamos al comandante de las fuerzas militares, que estas operaciones están bajo el marco del derecho internacional humanitario y que estos combatientes eran activos sin distinción de edad. Es más, confirmaron que se van a mantener estos ataques. ¿Usted piensa lo mismo? ¿Qué habría hecho diferente después de esa experiencia del 2019? A ver, en el 2019 nosotros aplicamos pues todos los protocolos de distinción, proporcionalidad, precaución, con total apego a la Constitución, a la ley, al derecho operacional, que es muy importante y que no se menciona mucho, y al derecho internacional humanitario. Nosotros aplicamos todos esos protocolos siempre antes de cada operación. Lamentablemente, en ese bombardeo contra Gildardo Cucho, que era un bandido con un prontuario criminal y que no ha sino asolado el campo y traído tristeza a cientos de familias en la zona donde tenía influencia, que afortunadamente fue dado de baja. Tristemente había unos menores. Y así en su momento lo reconocimos cuando lo supimos.
Nosotros tomamos lo que se llaman los actos urgentes y hechos los actos urgentes, le entregamos a la Fiscalía General de la Nación el informe completo que tiene su correspondiente SPOA. El SPOA es un número de 21 dígitos con el cual se llevan los procesos penales, y SPOA quiere decir Sistema Penal Oral Acusatorio. Nosotros entregamos el SPOA a la Fiscalía transcurridos 2 días y fue la Fiscalía la que continuó con la investigación. 2 meses después, es decir, unos pocos días antes del debate en el Congreso, aparece un informe de un personero de alguna población del Caquetá, creo que de Puerto Rico, dice, es posible que haya menores. Y ahí comenzamos una investigación y eso fue lo que yo expresé en el Congreso de la República. Aquí no se ocultó absolutamente nada. Claro, exministro, y es que precisamente estaba leyendo una editorial esta mañana que hacía referencia precisamente a no deslegitimizar cualquier acción de la fuerza pública precisamente con argumentos políticos. Y es que en ese momento quien dirigió ese debate de moción de censura hacia usted fue el senador Roy Barreras, que después fue precandidato y hoy es nuevamente precandidato. Sí, yo creo que Colombia merece una discusión coherente y responsable y no puede ser al vaivén de la circunstancia política, porque los argumentos que en el pasado decían que eso no se podía hacer son los mismos que hoy usan para decir que hoy sí se puede hacer. Aquí hay que dar una discusión coherente y con toda la responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que ser impedir el reclutamiento de los menores. Esa es la verdadera responsabilidad. Aquí sí hubo un error que es imperdonable de este gobierno y del anterior ministro de Defensa, que fue decir, no se bombardeará si hay menores. ¿Eso qué hizo? Que generó un incentivo perverso para que hubiera un reclutamiento de menores y los tomaran como escudo protector. Eso es lo que estuvo pésimamente hecho y eso es lo que ha venido a agravar la situación. Si eso lo querían hacer, pues lo han podido hacer, pero uno guarda la debida reserva. Es que aquí este gobierno ha sido muy dado a revelar las operaciones militares antes de ejecutarlas. La semana pasada vi que anunciaban que iban a bombardear en Arauca. Eso no se puede decir, porque de lo contrario, pues las posibilidades de éxito se disminuyen de manera significativa. Sí, doctor Botero, ¿y usted por qué cree que hoy sí se está considerando que estos campamentos son un blanco lícito pese a la presencia de menores y a las muertes causadas? Pues es que ellos tienen por motivos políticos la capacidad de acomodar las narrativas. Es la misma narrativa de hace 6 años, pero al revés. Exactamente al revés. Lo mismo que yo dije, ahora lo toman ellos. Vuelvo e insisto, eso fue, Daniela, un copiar-pegar de lo que yo dije en el Congreso y lo que yo expresé ante los medios de comunicación. Seguramente lo miraron y dijeron, a ver, ¿qué dijo el ministro Botero? Y venga, decimos exactamente lo mismo. Bueno, doctor Botero, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol y por supuesto estamos muy atentos a lo que suceda después con esta polémica. Sí, yo solo le quiero decir una cosa, que aquí va a haber una cosa muy, muy lamentable. Es que van 13 bombardeos, se conocen 2 o 3 y sería conveniente conocer los resultados de los otros bombardeos. Yo le dejo a los periodistas esa labor investigativa. No porque eso me complazca, ni mucho menos, por el contrario, me entristece profundamente que haya menores abatidos. Y tal vez un último comentario que es bien importante decirlo. Adelantar una moción de censura contra el ministro de Defensa actual, el general Pedro Sánchez, es una completa estupidez. Si una moción de censura llegase a progresar, sería eliminar la capacidad que tiene la Fuerza Aérea y esa superioridad que ha mostrado siempre en los combates. Ningún ministro de aquí en adelante se atrevería a volver a bombardear si llega a prosperar una moción de censura. Ese es un error que el Congreso de la República, y concretamente la Cámara de Representantes, no puede cometer. Pues, doctor Botero, el debate está sobre la mesa y le agradecemos por eso mucho estos minutos con nosotros. Que tenga buen día y estamos pendientes de lo que pueda pasar en las próximas horas. Muchas gracias, Daniela. Una feliz mañana para todos ustedes.